tan hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Buenos días, hermanos. Es un placer para mí de nuevo estar aquí en vuestra presencia y, como siempre digo, más que un placer, una responsabilidad. Los hermanos, cuando vienen a la iglesia, normalmente vienen para alabar al Señor, como hemos hecho, recordar su muerte, pero sobre todo para, como se dice, cargarse las pilas. Mi hermano Manasés, le pregunté más o menos cuando me tocaba a mí y demás, y me dice, Manolo, da un tema más bien de exhortación. Y precisamente eso es lo que yo traigo en esta mañana. Bueno, pues vamos a leer primeramente una lectura, 15 versículos, en 2 de Corintios, capítulo 8, del versículo 1 al 15. 2 de Corintios, capítulo 8, del 1 al 15. Esta lectura va a ser una lectura básica, una lectura donde me voy a apoyar, y especialmente luego en un versículo, que es el versículo 9. Para que haya máxima de participación, me gustaría que alguna hermana o hermano voluntario, si no lo designo yo, que lo leyera. Son 15 versículos, el hermano va a exponer versículo por versículo. Muchas gracias, hermano. Bueno, os voy a comentar un poco el contexto de estos versículos. Vamos a leer de esta forma, de los 15 versículos que ha leído mi hermano, otra vez el versículo 9, porque sobre todo en ese me voy a basar. Si lo quiere poner otra vez, hermano, el versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Me enfoco sobre todo en la palabra gracia, ¿vale? Luego lo vamos a comentar. Que por amor de vosotros, hay una palabra clave que es amor. A vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a ver. Sobre las circunstancias en la que esto se basa, este texto se basa, aparte del versículo del capítulo 8, donde hemos leído 15 primeros versículos, también sigue hablando del mismo tema en el capítulo 9. Lógicamente no lo vamos a leer, ¿no? Pero yo quisiera, sin embargo, leer otro texto que no es en 2 de Corintios. Son solamente 3 versículos, eso sí lo voy a leer yo. Entonces también habla de este mismo tema y sobre todo lo aclara. Vamos a proyectar en Romanos 15, del versículo 25 al 28. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido ellos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando esto haya concluido y les haya entregado esta ofrenda, pasaré a visitaros de camino a España. Inciso, ya veis que el apóstol Pablo quería también visitar nuestro país
aunque luego desgraciadamente no pudo, ¿no? Pero bueno, como estáis viendo, hermanos, el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, a los corintios, tenía una preocupación, y era el bienestar material de los hermanos cristianos que estaban en Jerusalén. Entonces, le pide a los cristianos gentiles que estaban ahí, como hemos leído, en Acaya y en Macedonia. Bueno, Acaya, para que os suene más o menos, es más o menos lo que ahora es Grecia. Bueno, y Macedonia está al norte de Grecia. Entonces, lo que está diciendo es, de la misma manera que el pueblo israelita proveyó de las riquezas espirituales para el pueblo gentil, pues ahora también que ese mismo pueblo gentil proveyese las riquezas, digamos, materiales para este pueblo. O sea, los que colaborasen también con sus ofrendas para ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén. Y desde luego los hermanos que estaban en Jerusalén, pues no eran gente tan pudiente, no tiene la prosperidad económica que podía tener los hermanos gentiles de aquí de Grecia y de Macedonia, ¿no? Porque realmente en su gran mayoría los hermanos de Jerusalén eran gente pobres. Entonces, pues de la misma manera que leemos en la Biblia que hay que socorrer y hay que proveer para los huérfanos y las viudas, pues igual con más motivo, los cristianos, estos hermanos cristianos, querían suplir como ayuda económica a aquellas iglesias que también tenían esa misma condición, que no eran muy pudientes económicamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pues quiere despertar la generosidad de estos hermanos. ¿Cómo? Se vale de varios argumentos, más o menos lo hemos leído. Primeramente por lo que estoy comentando, porque es propio de cristianos. O sea, si usted te entera que un hermanito en la fe está mal económicamente, no lo va a ayudar, ¿vale? En segundo lugar también, porque como estaba hablando a la iglesia de Corinto, le pone el ejemplo de las iglesias de Macedonia y de Acaya, que también han dado con generosidad para el pueblo que está en Jerusalén. Entonces los pone de ejemplo, ¿vale? Entonces, de la misma manera que ellos han hecho, pues hacerlo ustedes también, Corinto, para suplir la abundancia. Y también dice, lo hemos leído también, que por lo visto los hermanos de Corinto tenían en su momento, hace ya un año ya, la idea de querer colaborar. Leemos en el versículo 7, lo que no me acuerdo si te lo he puesto para que lo ponga. Versículo 7, ¿os voy a poner? De 2 de Corintios 8, 7. Bueno, lo leo, que lo tengo yo aquí también. Aquí está, dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y vuestro amor para con nosotros abunda también en esta gracia. Entonces, de la misma manera que los hermanos de Acaya y Macedonia tuvieron también dar una ofrenda, pues esa gracia precisamente es a los hermanos corintios, les anima para que también den una ofrenda. Y precisamente esto es una demostración del amor que nos tenemos que tener entre los hermanos. Y precisamente, sobre todo, es porque eso era para completar la intención que tenían ya los hermanos corintios hace ya un año de hacer una ofrenda. ¿Vale? Entonces, tenemos el ejemplo de ofrendar de las iglesias de Acaya y de Macedonia. Pero hay un ejemplo que es el mayor de los ejemplos, y lo hemos leído. ¿Alguien me lo puede decir? Eso es, el ejemplo de Cristo. Precisamente lo dice en el versículo 9 de 2 de Corintios. ¿Vale? Es el texto más poderoso de todos ellos. Es el versículo 9 que habla de Cristo.
Y precisamente en eso me voy a centrar en este mensaje. Vamos a proyectar el versículo 9. Y aquí me voy a sobre todo centrar. Dice el versículo 9, lo voy a leer otra vez entero. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a tener este texto delante. Y vamos con este texto a comentarlo. ¿Vale? Y vamos a analizar primeramente la palabra gracia. ¿Vale? Está compuesta de varios elementos este versículo, pero vamos a centrarnos en la gracia. Bueno, lo más importante es definición de la gracia. ¿Qué se entiende por gracia? La gracia es normalmente, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lógicamente, se define como el favor inmerecido de Dios, inmerecido hacia la humanidad. Y lógicamente lo que aquí se destaca sobre todo es la maravillosa condescendencia de nuestro Señor Jesucristo hacia la humanidad. Y desde luego, hermano, la gracia no es cualquier cosa, la gracia es una cosa tremenda, tan tremenda que ha sido impulsado por el amor de Dios hacia la humanidad. Primeramente de crear el universo, especialmente de crear el hombre, y luego, sobre todo, por encima de todo, de redimir el hombre. ¿Vale? Entonces, esto es la gracia, hermano, el favor inmerecido de Dios. El segundo elemento de la gracia, ¿qué es lo que ha impulsado la gracia? Ahí lo leemos, casi por la mitad dice que por amor a vosotros. Lo que ha impulsado la gracia es el amor de Dios. Dice la Biblia, Dios es amor, es la cualidad más importante de Dios. Bueno, no voy a extenderme aquí en varios versículos, se supone que todo el mundo lo sabe. Juan 3:16, 1 de Juan 4, 9 y 10, en fin, habla que Dios es amor, ¿vale? Y lo dice de distintas maneras. Y insisto, hermano, el amor impulsa normalmente al que se ama a cualquier sacrificio. Y aquí estoy hablando del sacrificio de Jesucristo, ¿vale? Porque Dios amó a la humanidad y envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Entonces, el motor, digamos, por decirlo de alguna manera, de Dios hacia la humanidad, ¿cuál fue? Su amor. ¿Vale? El amor, bueno, y eso es de cara a Dios. Lógicamente, si nos llevamos a nivel humano, ¿qué es lo que hace que una madre esté pendiente de su hijo? Pues su amor a su hijo, ¿no? Igual que eso lo podríamos extender a muchas otras cosas. Lo principal es el amor. Y este amor, como comprenderéis, esto es lo contrario al amor en sentido degradado de la palabra que tiene pues, el mundo, ¿no? Por tanto, hermanos, insisto, es el amor, o sea, la naturaleza de Dios, que Dios es amor, como decimos, que ha puesto en movimiento la obra redentora que Él ha tenido, y sobre todo la obra de la gracia, tal como hemos leído. Y sigo leyendo con el mismo versículo. Dice, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Por lo tanto, el tercer elemento de la gracia es que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. ¿Vale? Bueno, ¿y en qué consisten esas riquezas? Bueno, pues la podéis imaginar, ¿no? Lo más importante es la propia deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios, ¿vale? El poder creador, la gloria, y podríamos decir muchísimas otras cosas, del Hijo de Dios. Hay muchísimos versículos y vamos a ver algunos versículos. No lo vamos a leer, pero lo voy a resumir, ¿vale? Si alguien quiere apuntarlo, pues, en fin, aquí está, por ejemplo, en Juan, capítulo 1, del versículo 1 a 9, que dice, Cristo es el verbo, es decir, el que actúa, pues todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, Cristo fue el creador del universo. También leemos que es la vida
y la luz de los hombres. Eso es, entre otros, sus riquezas. Por ejemplo, si vamos a Colosenses, capítulo 1, del versículo 1 al 15, ya digo, lo estoy resumiendo, dice: Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Por medio de Él, el Padre quiere reconciliar todas las cosas mediante la cruz. Sobre cada cosa que tiene Jesucristo podemos tener hasta un mensaje. Pero bueno, os lo digo más o menos un poco en resumido. Y si vamos ya, por ejemplo, en los últimos versículos, en Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, resumiendo, dice que el Hijo es heredero de todo, y por quien asimismo el Padre hizo el universo. ¿Vale? Ya estoy insistiendo en varios versículos que el Creador fue el Hijo Jesucristo. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y ha hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es eso tanto superior a los ángeles. Estos son atributos de Jesucristo y precisamente lo que estamos hablando son sus riquezas, todo lo que tiene Jesucristo a su favor. Hemos hablado que se hizo rico, pero luego decía el versículo, se hizo pobre. Entonces, ¿cuál es su pobreza? Bueno, Jesucristo escogió voluntariamente, o sea, nadie lo obligó a bajar de la presencia de Dios aquí a la humanidad, y se hizo pobre. Pobre como medio definitivo para actuar para la obra de la redención de la humanidad. Bueno, ¿y en qué se demuestra esa pobreza? Pues como yo decía, siendo el Señor de señores, no nació como pudo nacer las infantas Elena y Sofía en un hospital rodeado de médicos. No, hermano, como ya sabéis, y no nació tampoco en un palacio, siendo el Rey de Reyes Jesucristo. Nació, como todos sabéis, en un establo donde había allí animales apacentando, ¿vale? Y de la misma manera que nació cualquier persona, ¿vale? Por otro lado, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hasta que empezó su ministerio, posiblemente estaría con su padre. ¿Qué oficio aprendió con su padre? El carpintero. Bueno, y el ser carpintero es tener un título universitario y alardear. No, es una profesión modesta. Hombre, es necesaria, no te digo que no, pero no es para alardear, no es para presumir. Y luego, en tercer lugar también, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo en circunstancias humildes de su ministerio. Nos dice la Biblia que no tenían para reclinar su cabeza, o sea, no tenía una vivienda propia donde poder dormir, ni casa ni cama propia, tenía que estar en casa de amistades, familiares, ¿vale? Entonces, ahí también vemos las circunstancias en las que se movió el Señor, que no es nada de riqueza, ¿vale? Dependía de los demás. Y hermano, y lo más crucial, yo diría que Jesucristo no solamente era pobre en lo material, sino también pobre en amigos que lo comprendieran. Usted dirá, bueno, ¿y eso cómo es de amigos que lo comprendiera? Pues primeramente, dentro de su familia. ¿Os suena ese dicho que nadie es profeta de su tierra? Pues Jesucristo lo mismo. Jesucristo se crió en Nazaret, el pueblo de Nazaret que está al norte de Israel, ¿no? Pues la actitud de su familia, incluso de su vecino, no era una actitud muy positiva. Ya os digo, no era profeta de su tierra, no tenía una comunión perfecta con todos los demás que lo estuvieran alabando, al contrario. Y luego ya al final, antes de su muerte, veis que cuando prendieron a Jesucristo,
¿eh? Los discípulos lo desampararon al Señor Jesucristo, lo dejó en manos de sus enemigos, luego ya ustedes sabéis, ya en el sacrificio de la cruz, pues lo desnudaron de su ropa, fue colgado en un madero, que esa cruz no era para él, era para el malhechor Barrabás, como ya sabéis. Y allí el Señor Jesucristo, como sabemos, dio su vida por todos nosotros, y en cuanto a lo físico, realmente era un cadáver colgado ahí de un madero, de un palo. Y luego ya por último, en donde lo sepultaron, no era una sepultura propia de la familia, sino fue una tumba prestada, no era de él, la tumba tampoco. Entonces, vemos que todo eso son su pobreza, ¿vale? Si bien podríamos decir también que su pobreza fue riquísima en su sufrimiento, en su cansancio, en el servicio, en el poder espiritual que tuvo para sanar y bendecir. Como leemos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, más para servir y dar su vida en rescate por muchos. A pesar de su pobreza, hubo una riqueza que son estas cosas. Y luego ya, terminando, después de su sacrificio, su triunfo fue en la resurrección, ¿vale? Como todos sabéis. Bueno, seguimos con los elementos de la gracia. Hemos hablado de 3, el cuarto elemento sería los efectos de la gracia. Y si cogiéramos el versículo, podríamos leer, para que vosotros fueseis enriquecidos. Entonces, ¿en dónde está nuestra riqueza? ¿Cuál es la riqueza del creyente por la obra del Señor Jesucristo? Pues, hermanos, primeramente en el perdón de nuestros pecados. Cuando uno se acerca al Señor y es inconverso, lo primero que hace el Señor es que le perdona sus pecados. Automáticamente otra cosa es que recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, como dice la Biblia, ¿vale? Y lógicamente, si asistimos a la iglesia, pues ya tenemos la comunión también de todos los santos, de todos los cristianos, de todos los hermanos de la iglesia. Esas son las riquezas. Bueno, y eso sin contar las bendiciones que podemos recibir del Señor. Dice, por ejemplo, Efesios 1:3, bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y luego, por último lugar, podemos citar muchísimas cosas de nuestras riquezas. Y por último lugar, hermanos, la esperanza que tenemos de estar allí en los cielos, o sea, que nos espera un porvenir glorioso. Así que, hermanos, somos multimillonarios de bendiciones de lo alto, como estoy comentando. Y sin embargo digo esto porque a veces hay hermanos que viven como mendigos, por nuestra poca falta de fe, y es una lástima. Y como quinto elemento de la gracia es el reflejo de la gracia. Este reflejo fue la respuesta de los macedonios y los hermanos de Acaya, y leemos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. O sea, la manifestación de la gracia fue que impulsó a los hermanos a poder dar una ofrenda a aquellos pobres hermanos que estaban en Jerusalén. Y sobre todo, como ya os he dicho, señaló el mayor ejemplo, el ejemplo mejor, que es nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo. Entonces, los hermanos de Macedonia, Acaya, lógicamente, también tenían el ejemplo de Cristo, el ejemplo de la gracia de Cristo. Entonces, ¿cómo se ha manifestado esto? Pues leemos en el versículo 5, ¿lo podría poner, hermano? 2 de Corintios 8:5. Bueno, perdón, esto lo hemos leído, perdón. Es que voy a poner otro versículo que aclara mejor esto. Romanos 12:1. Perdón. Romanos 12:1.
Aquí está. Bueno, el Corintio también era una cosa similar, pero prefiero este versículo que aclara mejor. Leemos, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el refrendo de la gracia, ¿qué es? Primeramente, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es un culto racional, ¿vale? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que fue la gracia? Aparte de eso, leemos también que dieron de lo suyo. Dice el versículo 9, dice: dieron conforme a sus fuerzas y más aún sobre sus fuerzas. O sea, entre paréntesis, en argot juvenil, se rascaron el bolsillo. Dieron aún más allá de lo que pudieran dar. Entonces, primeramente presentaron su cuerpo en sacrificio vivo. Y esto también supuso también que, iba a decir, se rascaron el bolsillo, pero realmente fue eso. Pudieron dar una ofrenda para aquellos hermanos. Vamos a ver otras cosas sobre esto relacionado. Vamos a saltar del capítulo 8 al versículo 9, al capítulo 9. Vamos a leer 3 versículos que también aclaran esto mismo. Vamos a leer el versículo 6 del capítulo 9 también de Corintios, que habla de lo mismo. Dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice más o menos en palabras que nos entendamos: el que da poco a Dios, poco va a recoger, ¿vale? Vamos a ver también el versículo siguiente, hermano, el 7, ahí está. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. O sea, que no quiere Dios que estemos descontentos cuando nos estamos dependiendo de algún dinero de nuestro bolsillo. No podemos ser molestos y diciendo a ver qué va a pasar con este dinero, ¿no? Tenemos que estar alegres porque es para la gloria de Dios y para, como decía mi hermano José, pues mira, aquí se han hecho varias cosas de pintura, por ejemplo, ¿vale? Y vamos al versículo 8 también. Dice: y poderoso es Dios para hacer con que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Hermanos, el Señor va a proveer para cada uno de su pueblo, pero es que además, para abundar en toda buena obra, o sea, va a proveer suficiente para nosotros, para nuestra familia, pero también va a proveer para que podamos nosotros dar a otras personas, a otros hermanos, a otras iglesias. O sea, a pesar que Dios nos dé lo suficiente, también nos da lo suficiente para que podamos actuar, por ejemplo, en obras de caridad, en otras iglesias. Bueno, entonces, usted dirá: Manolo, ¿tú qué pasa? ¿Que has venido aquí a animar a los hermanos a que ofrendan todos los domingos? Bueno, no exactamente. Como aplicación de este mensaje, hemos estado viendo que la aplicación es que los hermanos de Acaya y de Macedonia actuaron con generosidad para los hermanos que estaban en Jerusalén, los pueblos de Jerusalén. Y lógicamente, como aplicación, nosotros también tenemos que ser generosos, ¿no? O sea, es una cosa correcta como cristianos que podamos ayudar a otras personas y particularmente a hermanos en la fe, ¿no? Pero ya os digo, yo no he venido aquí para sacar dinero a nadie y para animar a nadie. Yo sé que los hermanos ofrendan. La principal aplicación que yo traigo en esta mañana no es una aplicación, digamos, material, aunque está basada en esto. La aplicación que yo traigo es práctica, es una exhortación. Es decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos tiene que mover, y lo he dicho que nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo, nos tiene que mover a actuar, no solamente en cuestiones materiales, sino nos tiene que mover en cuerpo, alma y espíritu.
es nuestro todo ser. Cuando yo estaba escribiendo esto, estuve pensando en un versículo similar, aunque no tiene estas mismas palabras, pero se me parece mucho. Aunque este versículo se relata en los evangelios, pero la primera vez que se nombra estos versículos ya fue en el pueblo de Israel, cuando estaban dando vuelta por el pueblo, por el Sinaí, por el desierto del Sinaí, y Dios les habla. En Deuteronomio 6, 4 y 5, hermano, ¿me lo puede poner? Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto es una cosa similar, hermano. O sea, la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos mueve hacia nosotros, a todo nuestro ser, pero está relacionado muy bien con el amor que nosotros tenemos que dar, que profesar a Dios. Lo tenemos que amar de corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Vale? Por tanto, hermanos, cuando estamos en esa actitud de amor a Dios, de todo nuestro ser, pues cuando tenemos esa predisposición, no hay dificultad en darle abundantemente al Señor, a su iglesia, y si hace falta hacer obras de caridad, pues igual. Pero a donde yo quiero parar no es a esto, hermano, no es la cuestión tampoco física y material del dinero o de la ofrenda. Pero quiero insistir, hermano, que tenemos que estar con nuestro ser en completo, alma, nuestro cuerpo, alma y espíritu, para hacer otras cosas. ¿Qué cosas? Hermano, tenemos que poner nuestro ser para Dios. Tenemos que apartar tiempo para Dios. A veces es triste que muchos hermanos, muchas personas, dicen que no tienen tiempo para Dios. Cuando se le encarga de decir a un hermano mío: hermano, tú puedes hacer esto, y dice que no tiene tiempo. Tenemos que estar dispuestos también de nuestras fuerzas físicas y espirituales para Dios. Tenemos que estar dispuestos a entregar al Señor nuestras capacidades. Él nos ha dado dones. Hombre, lógicamente no todo el mundo tiene el don de predicar, pero hay personas que a mí me encanta determinados hermanos, no voy a nombrar hermanos, que cuando están orando, no me refiero a orando que oren con bonitas palabras, no eso, sino cuando están orando, oran de corazón, y yo sé que el Señor lo está escuchando. Entonces, hay gente que tiene capacidades, dones o talentos, y lo tiene que poner a la disposición de Dios. Por tanto, hermano, cuando falta lo segundo, cuando no hay todas estas capacidades, todos estos dones, cuando no hay ese tiempo para el Señor, ¿por qué es? Porque no hay lo primero, y lo primero que es lo que acabamos de quitar. Porque no hay amor a Dios, no hay predisposición a Dios, no hay entrega a Dios. Algunos hermanos me pueden decir: hermano, eso de entregarse completamente, eso para mí no es. Porque, joder, yo es que yo no soy aquí del grupo de los hermanos que están predicando, yo no soy el secretario, yo aquí no estoy en el grupo de alabanza, yo no soy aquí de los hermanitos, hermanitas que están en la escuela dominical. ¿Ustedes creen que esas personas tienen defensa para decir al Señor esas cosas? ¿A que no? Hermanos, todos somos necesarios. A veces una hermanita ahí que puede estar en el banco orando puede hacer más que el que está aquí predicando. ¿Por qué? Porque la que está orando hace que el corazón de una persona que está a su lado, que no es creyente, se ablande. El Espíritu Santo le esté golpeando fuerte, para que reconozca que el Señor es Dios. Así que, hermanos, no podemos quitar a nadie de las personas que pueden hacer algo por su iglesia. Todos somos necesarios. Entonces, todos tenemos que tener esa entrega sin excepción.
¿eh? Y el que no lo vea y el que no lo cree que no lo tiene, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues hablar con Dios, de rogar al Espíritu Santo que te guíe, hermano, para que te muestre, en dónde puede ser útil, para que te muestre a ver dónde puedes tú rascar algo de tu tiempo para ponérselo para Dios, para su iglesia, para su servicio, ¿eh? O que te muestre simplemente puede ser tu capacidad o tu don. Y ya con esto estoy terminando, hermanos. Por lo tanto, surge la gran pregunta sobre este tema. Hermanos, después de haberos enseñado aquí varios versículos de la gracia del Señor que está sobre nosotros, que se ha derramado sobre nosotros, ¿cómo has aprendido tú la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué ha sido contigo? ¿Ha sido simplemente algo que tú has leído, que hemos leído aquí en la Biblia y ya está, y no tiene más trascendencia? ¿O bien esa gracia, hermanos, te ha movido por la visión de su amor, entregarte a ti y todo lo que tú tienes? Y todo lo que tú tienes, como yo decía, primeramente es lo tuyo, tu vida, tu ser, compuesta por cuerpo, alma y espíritu, porque le pertenecemos a Él. Primeramente nosotros mismos, y en segundo lugar lo que tenemos cada uno de nosotros, todo cuanto nosotros estamos administrando aquí en la tierra, nos lo ha dado Dios, para administrarlo, somos mayordomos. Así que, hermanos, ya termino. Quiero que el ejemplo de los macedonios, los hermanos de Acaya, serían los griegos, el mismo ejemplo del Señor Jesucristo, que se dio con generosidad, también sea para nosotros con generosidad. Y ya os digo, no he venido aquí hablando vulgarmente a sacaros los cuartos todos los domingos. Sobre todo vengo con generosidad en el sentido espiritual. Hermano, que nos pongamos las pilas, como diría otra persona, que seamos capaces de ser personas útiles en las manos del Señor, de despertar a nosotros de un espíritu de generosidad en cuanto a las cuestiones, por lo tanto, materiales y espirituales. Hasta aquí, hermanos, que el Señor nos bendiga y espero que esta exhortación os haya venido bien.